Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Polímata Contemporáneo. El día de hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de electroneumática. Vamos a realizar una ecuación relativamente avanzada. Así que, vamos allá. Antes de comenzar, te recuerdo, dale like al video, compártelo, deja algún comentario, distribúyelo entre tus amigos o tus colaboradores. Vamos a comenzar. La actividad que tengo pensado desarrollar a lo largo de este video es la siguiente. Tenemos la ecuación neumática A más, B más, A menos, C más, A más, D más, D menos, B menos, C menos, A menos, D más, D menos. Es un proceso con 4 actuadores. Como podemos ver, A está definiendo un actuador de doble efecto, B un actuador giratorio, C un cilindro de doble vástago y D un cilindro sin vástago. La representación de este proceso puede ser un proceso de escobillado, un proceso de pulido, una rotación de objetos para acomodarlos en una banda transportadora, etcétera, etcétera. Más allá de interpretar o de querer conocer el proceso al cual obedece esta ecuación neumática, pues lo que queremos practicar precisamente es el desarrollo de diagrama espacio-fase, identificación de señales que generen movimiento y cambios de grupo, para poder desarrollar un diagrama en escalera, aplicando la idea o el concepto de programación basada en grupos, más o menos extrapolando lo que ya conocemos de método cascada y método paso a paso. Como pueden ver, aquí ya tengo algunas cosas desarrolladas, bueno, ya están asignadas las electroválvulas, tengo una vía estable y 3 monoestables, y también ya he trabajado el diagrama espacio-fase. Tenemos la ecuación de movimientos, la cual ya la he dividido en 6 grupos. Tenemos que en el grupo 1 va a estar A más B más, en el grupo 2 A menos C más, en el grupo 3 A más D más, grupo 4 D menos, B menos, C menos, A menos, grupo 5 D más y finalmente grupo 6 D menos. Y en la parte de abajo nosotros podemos ver que ya está realizado el análisis de las señales que hacen movimiento y cuáles hacen cambio de grupo. Las señales que únicamente generan movimiento dentro de los grupos son las que están encirculadas en fuchsia, en rosita, y las que generan cambios de grupo son las que, aparte de estar encirculadas, pues están con un cuadrado de color azulito cielo, aqua. Entonces puedes poner pausa en este punto del video para que puedas analizar bien el diagrama espacio-fase, analizar las señales y ver precisamente que B1, C1, D1, A0, D1 y D0 son las señales que generan cambios de grupo. Muy bien, entonces espero que hayas hecho ya ese análisis, que hayas revisado el diagrama espacio-fase y vamos ahora a pasar a construir el diagrama en escalera. Voy a ir a la sección de símbolos de diagrama de ladder. Recuerden que esto está en la sección de componentes eléctricos. Y voy a empezar a construir precisamente la escalera. Como ven, aquí tenemos el logotipo del canal. Entonces les recuerdo, por favor, suscríbanse, compártanlo, dejen un like. Y sobre todo, hago esta pequeña pausa para promocionarles el canal y para recordarles que en videos anteriores ya hemos realizado algunas otras secuencias electroneumáticas con esta metodología basada en grupos. Entonces, les voy a dejar aquí en las tarjetitas del video el enlace y también en la cajita de la descripción del video el enlace a los otros videos para que los puedan consultar. Entonces vamos a empezar, como en los videos anteriores, construyendo la estructura de un autoenclavamiento con prioridad al arranque sobre la marcha. Entonces aquí está, tengo ya construido esta parte y listo. Entonces, para no estar agregando elementos uno tras otro, voy a copiar y pegar esta estructura. Únicamente voy a copiar y pegar. Y voy a sustituir este contacto, este botón pulsador, por un contacto normalmente abierto. Ahí está. Y esta estructura de autoenclavamiento la voy a copiar y la voy a pegar varias veces. Dependerá cuántos grupos tengamos, tendremos que construir una escalera con más peldaños o con menos, pero bueno, la estructura siempre es la misma como les estaba comentando.
En este caso voy a poner 6 grupos. Ahí está. Entonces esto no hay que pensarlo mucho, no hay que analizar demasiado, ya esto prácticamente es por cuestión del método. Siempre vamos a estar buscando este tipo de construcción en la escalera para poder generar la activación y desactivación de nuestros grupos. Entonces, bueno, vamos a terminar de hacer las conexiones paso a paso para que ustedes puedan observar cómo es que se realizan, que realmente esto es muy sencillo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? De este lado vamos a tener nuestras salidas, memorias internas. Si ustedes estuvieran trabajando con algún software de algún PLC, por ejemplo, Studio 5000 para PLCs de Allen Bradley o de Rodwell, pues estas salidas serían bits internos, ¿no? Serían el B3 2.1 algo, ¿no? Serían bits internos. Si ustedes están trabajando con TIA Portal, pues serían marcas, ¿no? Serían M0.0, M2.3, etcétera, etcétera. Y de este lado vamos a tener todas las señales que van a activar o que le van a dar energía precisamente a estas salidas, ¿no? A estos grupos. Entonces todas estas entradas, pues normalmente las vamos a elegir como contactos normalmente abiertos. En cambio, todas las señales que se van a dedicar a desenergizar las salidas, a cortar la energía que llega desde esta fuente hacia acá, pues van a ser normalmente cerrados. Muy bien, entonces estos que están aquí ya dijimos que van a ser nuestros grupos. Entonces este es el grupo 1, este es el grupo 2 y así sucesivamente. Grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Listo. Ahora, sabemos que el grupo 1 se debe mantener autoenclavado, energizado a sí mismo, y eso va a pasar con todos los demás grupos. Entonces, aquí hay que autoenclavar todas las salidas. Aquí está el grupo 5 y aquí va a estar el grupo 6. Y ya hemos hecho estos direccionamientos. Ahora, este botón pulsador, pues sabemos que es precisamente este S de aquí abajo. Es el botón de Start, que se va a encargar de activar toda la secuencia. Entonces ese es Start. Sabemos que al grupo 1 lo debe desenergizar el grupo siguiente. Por lo tanto, este de aquí va a ser G2. Este de aquí va a ser G3. G4. G5. G6. Y G1. Listo. Entonces tenemos Start. Tenemos ya los grupos, cómo se desactivan entre ellos. Y también del método cascada o del método paso a paso, nosotros habíamos dicho o habíamos analizado en videos anteriores. También se los dejo aquí en las tarjetitas el video que ya realizamos para analizar el método cascada. Espero que lo consulten y les sea de ayuda. Entonces ya habíamos dicho en ese video y ya también si hemos estudiado estos métodos, cuando se energiza un grupo, pues lo que va a hacer es darle energía a las posibles salidas que yo tenga acá. Bueno, ahí salió un solenoide un poco mal dibujado, pero bueno, pensemos que este es a más. Entonces le va a dar energía a las salidas. Va a desactivar el grupo anterior, que en este caso es G6, y va a preparar al grupo siguiente. Entonces G1, junto con alguna condición, va a tener que activar el grupo 2. El grupo 2 va a preparar al grupo 3 y así sucesivamente. Entonces este es el grupo 3, este es el grupo 4, este es el grupo 5. Ya hacemos todo esto para todos los grupos menos para el primero, ¿no? Salvo que la ecuación fuera muy complicada o tuviéramos que empezar la secuencia por el último movimiento, entonces a lo mejor valdría la pena agregar aquí en este contacto G6. Dado que tenemos ya el botón de Start, pues nosotros tenemos el control de cuando iniciamos la secuencia, entonces no siempre es necesario poner aquí el grupo 6. Lo que sí es necesario poner es la señal que origina la activación del grupo 1, que esa es D0. Entonces vamos a poner aquí D0. D0 hace cambio del grupo 6 al 1. Entonces D0 activa el grupo 1. B1 activa el grupo 2. Por lo tanto, aquí tenemos que el grupo 1 y B1 van a activar el grupo 2. Si yo vengo a analizar aquí, tengo que C1 hace cambio del grupo 2 al 3.
por lo tanto C1 activa el grupo 3. Entonces aquí tengo simplemente C1. Si nosotros seguimos analizando aquí la secuencia, sabemos que D1 hace la activación del grupo 4. Tenemos aquí D1. Luego el grupo 5 se activa después de A-. Por lo tanto, A0 es la señal que genera ese cambio de grupo. Tenemos A0. Y finalmente sabemos que D1 hace cambio al grupo 6. D1. Ahí está. Si ustedes están observando bien lo que está pasando aquí, nosotros tenemos que D1 activa el grupo 4 y D1 activa el grupo 6. Si nosotros no tuviéramos en configuración con AND el grupo anterior, pues lo que ocurriría es que en cuanto D1 se energizara, pues tanto el grupo 4 como el grupo 6 se activarían. Sin embargo, como D1 está en un arreglo de AND con el grupo 3, pues solamente cuando se cumplan estas dos condiciones vamos a activar el grupo 4, y cuando D1 esté en AND con el grupo 5 vamos a activar el grupo 6. Ahí queda clara la utilidad del por qué el grupo anterior tiene que preparar al siguiente. Y listo, ya con esto tendríamos la primera parte o la primera estructura de la escalera, la que va a ir activando los grupos y los va a ir desactivando subsecuentemente. Entonces, si nos hubiéramos equivocado aquí en alguna señal, ya lo veremos cuando simulamos, podríamos ver que a lo mejor se energiza el grupo 1 y el 4. Entonces ahí ya sabemos que hay un error. A lo mejor elegimos mal una señal o la escribimos ahí, dimos un dedazo ahí sin querer y escribimos otra letra. Entonces ahí tendríamos esos problemas. Nosotros siempre vamos a querer que por cada vez que se activa un grupo, solamente ese grupo esté energizado y todos los demás estén apagados. Entonces tendríamos que ver cómo van activándose los grupos en serie, en cascada, ¿no? Primero el 1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente. Muy bien, ahora lo que hay que hacer es agregar las salidas reales físicas. Entonces vamos a ir agregando, por ejemplo aquí, algunos elementos. Vamos a ir nombrando este es A+, este va a ser A-. Vamos a poner más elementos, de una vez los voy agregando al espacio de trabajo, dado que seguramente los vamos a ir utilizando. Y bueno, aquí ya los tenemos disponibles. Entonces, bueno, este es B+, este de aquí es C+, y D+. Los voy a ir acomodando con un poco de espacio. Aquí, como ven, me está dando algo de problema luego jalar los elementos y acomodarlos. Yo les recomiendo que cuando ustedes trabajen en la escalera, le apliquen un zoom directamente para que pueda ser más fácil mover los pads y hacer las conexiones. Como yo quiero que se esté viendo el diagrama, espacio-fase y la conexión de los actuadores, bueno, estoy trabajando en un espacio un poco más reducido y es un poco más incómodo. Pero bueno, esos son tips de construcción. Sobre todo si ustedes tienen que ser rápidos en resolver la aplicación, ya sea porque están en un proyecto y tienen que darle velocidad a la construcción del diagrama para poder hacer una primera simulación y después a lo mejor ya construir o afinar el programa, o si son estudiantes y están por aplicar algún examen, también esa puede ser una buena idea, ¿no? O si están relacionados con una práctica, diseño de proyectos, etc. Entonces, aquí lo único que nos resta es ir viendo cuándo vamos a ejecutar cada salida. Nosotros nos estamos dando cuenta aquí que A+ está en el grupo 1 y también está en el grupo 3. Como A está al principio del grupo, únicamente en cuanto el grupo se active, yo voy a generar el movimiento A+. Por lo tanto, cuando el grupo 1 esté activo, me va a generar A+. Y aquí, como estamos viendo que A+ es el primer movimiento del grupo 3, pues en cuanto el grupo 3 se active, yo voy a tener que generar A+. Entonces lo único que tengo que hacer es colocar un arreglo de ORs del grupo 1 y el grupo 3 para activar A+. Y listo. Porque A no se repite en ninguna otra parte de la secuencia. Ahora, pasemos con A-. ¿En dónde encontramos A-? Pues como vemos está al principio del grupo 2. Por lo tanto,
Nuevamente tomo un contacto normalmente abierto, G2, vamos a tener aquí G2, que activa A-. Listo, lo conectamos y ya está. Ahora, ¿en qué otro lugar de la secuencia encuentro A-? Pues está justamente en el grupo 4. Pero en este momento nos estamos percatando que A- no está al inicio de la secuencia. Entonces, si yo pusiera únicamente aquí un contacto, nuevamente como hice en el peldaño anterior, G4 en OR con A, en cuanto el grupo 4 se energizara, A- se ejecutaría. Y eso no puede ser porque tiene que esperar que ocurran estos 3 movimientos. D-, B-, C-. Entonces vamos a poner a trabajar a G4 en conjunto con la señal del movimiento anterior, que en este caso es C0. Cuando C se retrae, como lo vemos aquí, C se retrae. Después de este movimiento ocurre A-. Por eso aquí C0 hemos identificado que la señal C0 genera A-. Y ahí están. Entonces G4 y C0 están generando A-. Ahora, si ustedes están poniendo pausa en el video y lo están realizando al mismo tiempo, les recomiendo que tengan precaución o que tengan cautela. En ocasiones, cuando a uno le falta pericia o está apenas familiarizándose con las herramientas, pues se da cuenta que no tiene un contacto con esta forma o de esta figura exactamente. Y eso es porque FluidSim tiene este contacto normalmente abierto, y en cuanto nosotros lo direccionamos, ¿no?, o lo asignamos a algo, es que le cambia de forma. Si yo le pongo G1, lo cambia de esta forma. Si yo le pongo, por ejemplo, B0, lo cambia de esta otra forma con una flechita, ¿no? Si le pongo, por ejemplo, C0, lo cambia a otro elemento en cuanto lo conecto, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, no se preocupen por buscar exactamente el símbolo. Simplemente tomen contacto normalmente abierto, ustedes lo asignan y ya cambia de forma. Ahora bien, pasemos a conectar B+. B+ está presente en el grupo 1 y entonces tendremos que energizarlo con el grupo 1, pero también tenemos que esperar a que ocurra el movimiento anterior, que es A+. Por lo tanto, vamos a tener que el grupo 1 y la señal A1 van a ejecutar ese movimiento, ¿no? Ese B+. Ahí está, listo. Ahí tenemos B+. Ahora, nosotros sabemos que B+ se va a activar en el grupo 1 y como ustedes pueden ver va a tener que estar activo durante todo el grupo 2, durante todo el grupo 3 y parte del grupo 4. Entonces, dado que nosotros tenemos una electroválvula monoestable asignado al control de B y sabemos que este resorte va a hacer que la válvula regrese a posición de reposo en cuanto desenergicemos este solenoide, pues nosotros tendríamos que autoenclavar esta salida para que se mantenga durante todo este rato que ya dijimos, ¿no?, durante todo este tiempo, desde aquí que se ejecuta por primera vez hasta que se genere B-. Entonces es interesante, o más bien tendría que ser necesario, enclavar B, ¿no?, para que se mantenga todo el rato activo. Porque aquí lo vemos, en cuanto nosotros pasemos del grupo 1 al grupo 2, vamos a perder la energía aquí y este solenoide va a desenergizarse. Entonces, ¿por qué estoy agregando aquí este B14? Ya es un truquito que hemos platicado igual en videos anteriores. Pero básicamente es porque FluidSim no me permite autoenclavar directamente la señal B+. Entonces, si yo pongo aquí B+, e intento simular, me va a decir que hay tarjetas dobles o incompatibles. Me va a decir, oye, tú no puedes asignar este solenoide real a un contacto normalmente abierto por programación. FluidSim ahí tiene esa distinción. Si yo estuviera trabajando en Studio 5000 o estuviera trabajando en TIA Portal o lo que sea, pues simplemente esto tendría una dirección de salida. Sería una O2 puntos algo o una Q1 punto algo.
y esa lo asignaría aquí directamente. Pero bueno, en FluidSim hay que tener esa precaución o esa, digamos, particularidad en cuenta para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tomo un relé de ladder, que este sí me permite direccionarlo aquí, y pues ya lo puedo yo simular, ¿no? Ya me dice que no hay problema. Entonces, bueno, ahorita todavía no lo voy a simular porque todavía no está completa la escalera. Pero básicamente es eso. Le llamo B14, pues porque es el pilotaje 14 de la electroválvula que controla B. Y ya está. Muy bien, entonces aquí ya hemos finalizado las conexiones con B+. Pasemos a ver B-. B- está en el grupo 4 y se activa después de D-. Entonces, aquí podríamos empezar a ofuscarnos y decir, oh, pero qué problema, porque no tengo un B-, ¿no? Pues entonces lo que hay que hacer es inventarnos nuestro B-. Tomo una salida interna y le voy a llamar B-. Y entonces estamos diciendo que B- se ejecuta con el grupo 4, G4, y D0. Entonces voy a tomar un contacto normalmente abierto y le asigno D0. Ahí está. Entonces los conecto. Listo. Conecto y alineo. Ahí está. Este B0 ya sabemos que es un relé interno, una localidad de memoria interna de el programa. Pero esta a su vez la puedo yo utilizar para abrir el peldaño de B+, que sí es la salida real. Entonces voy a designar aquí B- y listo. Entonces de esta manera, estas condiciones generan B, se mantiene autoenclavado por medio de la dirección de memoria que ya puse, y cuando ocurran las condiciones necesarias para que se ejecute B-, entonces lo que hago es colocarlo aquí para que abra el peldaño, para cortar la continuidad que hay hacia B+, y permitir que el resorte haga su trabajo, que es conmutar la electroválvula a su posición de reposo. Espero se haya entendido esta idea. Muy bien, pues vamos a replicar esta misma idea. Bueno, aquí esto de D lo voy a poner más abajo. Vamos a copiar este mismo arreglo y lo vamos a utilizar para C+. Entonces vamos a sustituir esto por C+. Este va a ser C14. Este de acá va a ser C-. Conecto esto, conecto aquí. Esta escalera también, este peldaño aquí lo cerramos. Este naturalmente tiene que ser C-, que es este de acá. Y lo único que hay que ver es ahora las configuraciones correspondientes para estos movimientos. Esto de aquí también tiene que ser C14 para que se autoenclave. Y vamos a ver entonces C en dónde lo hacemos. Pues lo hacemos en el grupo 2 y después de A-. Entonces tenemos que C+ se hace en el grupo 2 y después de A-. La señal que me indica que A- se ha ejecutado es A0. Entonces ahí está. Luego buscamos C-, está en el grupo 4. Ya está en el grupo 4 y se hace después de B-. La señal que me avisa que B se ha retraído por completo es B0. Nuevamente aquí está el análisis que ya habíamos revisado del diagrama espacio-fase. Muy bien, pues ahora nos resta conectar D. Vamos a hacer el análisis en donde se encuentra D+. Se encuentra en el grupo 3 y se encuentra en el grupo 5. Entonces, en el grupo 3, D+ se ejecuta después de A+. Por lo tanto, tengo que el grupo 3 y la señal A1 van a generar D+. Creo que ahí está un poco junto. Ahí está. Entonces, listo.
Y tenemos que D más se repite también en el grupo 5. Como está solita esa señal en el grupo 5, pues simplemente ponemos que esto se active en el grupo 5. Y es simplemente un arreglo en OR. Entonces, D más se activa con esta combinación de señales en AND o con el grupo 5, ¿no? Listo. Para D menos vamos también a inventarnos nuestro propio D menos porque estamos viendo que no hay D menos, no es un resorte porque es una electroválvula monoestable. Pues nos inventamos nuestro D menos y vemos cuándo se activa D menos. Se activa al inicio del grupo 4. Entonces tengo el grupo 4 y lo conecto a D menos. Y cierro aquí la conexión. D menos también está en el grupo 6. Por lo tanto, D menos se va a ejecutar con el grupo 4 o con el grupo 6. Hago esta configuración en OR y listo. Por lo tanto, entonces tengo que colocar aquí contacto normalmente cerrado para D menos. Lo conecto y ya estaría. Y esas serían las conexiones que hay que realizar. Si entre el copiar y pegar no se me pasó alguna señal que haya dejado duplicada, al yo iniciar la simulación veo que no tengo ninguna advertencia, ningún error, no hay señales superpuestas, está bien construida y vamos a darle Start. Sale A, se ejecuta B, A menos, C más, A más, D más, D menos, B menos, C menos, hacemos A menos y por último sale D y regresa. Entonces la secuencia se cumple perfectamente bien. Vamos a simularla una vez más y ahí está. Vemos cómo se está ejecutando. Vamos haciendo el cambio del grupo 1 al 2, luego al 3, al 4 y en la parte de abajo pues también las salidas se están energizando al unísono conforme se van ejecutando los cambios de grupo. Y listo. Entonces con esto tendríamos ya la ejecución de la secuencia básica. Como pueden ver, el método pues me ayuda bastante a construir de manera rápida y eficiente la escalera con las señales adecuadas para la activación y desactivación de salidas y memorias internas, ¿no? Que en este caso serían los grupos. Para complicar o para agregar un extra en la resolución del ejercicio, podríamos elegir a lo mejor un retraso en algún movimiento. Pensemos por ejemplo en D, ¿no? Que D salga y se mantenga ahí un momento. D se repite 2 veces en la secuencia, entonces bueno, podría ser que tenga 2 tiempos de espera. Para eso lo único que necesitamos es analizar en qué parte de estas salidas reales tenemos que generar el retraso. Entonces en este caso como es D, pues vamos a cambiar este D menos, vamos a quitarlo y vamos a agregar un timer o un relé conectado a la conexión. Vamos a llamarle de 3 segundos, pensemos, le llamamos ton 1 y listo. Entonces las señales que generarían ese D menos, ¿no? Esa señal que se encargaba de desactivar D, pues ahora la he convertido en un timer, ¿no? Y aquí pues lo único que me quedaría, en vez de que esto fuera D menos, pues esto va a ser la señal del timer. Ton 1, listo. Y como sé que esta es una electroválvula monoestable, pues voy a tener que mantenerla, ¿no? Como habíamos hecho con las anteriores. Anteriormente no había sido requerido porque pues vemos que D cambia justamente al grupo y aquí también cambia D justamente de grupo. Entonces no había necesidad de autoenclavarla porque digamos los movimientos de menos ocurrían subsecuentemente, entonces no había necesidad de enclavarla. Pero como ahora yo voy a querer que esté un tiempo extendido, pues sí que tengo que autoenclavar D más. Por lo tanto vamos a utilizar la misma idea de acá en las señales que tenemos anteriores. Vamos a tomar D14. Ahí está. La conecto.
vengo aquí y aquí pongo de 14. La autoenclavo, reitero, para mantenerla energizada todo el tiempo que vaya a estar ocurriendo el tiempo de espera. Muy bien, entonces si yo simulo, vemos que presiono Start, se extiende A, B cambia de posición, A regresa, C se extiende, hacemos A más, sale de más y ahí espera el tiempo que estoy yo programando. Regresa C, regresa A, cambia B de posición y ahí está esperando. Vemos que está autoenclavado y una vez pasa el tiempo se deshabilita. Y así es como se ejecuta la secuencia. Se van activando los grupos. Y aquí en la parte de abajo, cuando D le toca activarse, se autoenclava. Espera que pasen los 3 segundos. Y cuando pasan los 3 segundos se abre este peldaño, se desenergiza D y la secuencia continúa. Ahí vemos otra vez cómo se detiene la secuencia. Está esperando los 3 segundos. Se abre el peldaño. Cortamos la energía en el solenoide D. Y el resorte regresa a la electroválvula a posición de reposo. Y así sería la activación o la aplicación de temporizadores. Para cualquier movimiento que yo necesite, simplemente tengo que hacer un retraso a la ejecución de ese movimiento. Ok, pues eso sería todo por este video. Espero les haya ayudado, les haya gustado esta resolución de ejercicio. Vamos a estar subiendo muchos más videos, tanto de ingeniería como de matemáticas, temas de automatización, etc. Entonces, manténganse atentos al canal. Una vez más, los invito a suscribirse, a darle like, a compartirlo. Y nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima.